Buenas noches, familia del deporte. Una semana más les doy la bienvenida a este podcast Comida de Tiburones. Y esta vez con un nuevo segmento. El segmento se llama Entrenadores Olímpicos. Y es este nuestro cuarto episodio. Y como el nombre lo indica, ya más bien dicho, lo dice todo, tenemos el privilegio de tener esta noche a dos entrenadores olímpicos que han tenido más de una década vinculados a lo que es la natación de alto rendimiento y internacionales. ¿Sí? Tenemos el privilegio de tener en pantalla, que ya les voy a ir introduciendo, a Claudio Villajoli, de Argentina, entrenador de la Selección Nacional, y a Juan Fernando Enderica. Claudio, un saludo. Buenas noches, saludo a todos, un gusto estar acá y bueno, vernos después de mucho tiempo con vos, Santiago, y con Juanfer. He estado en la última competencia que iba a ser la primera etapa de Copa del Mundo y bueno, quedó en veremos. Juan Fernando. Bueno, un saludo a todos ustedes, a todos compañeros, a ti, Claudio. Sin duda alguna, mucho tiempo ha pasado desde la última vez que nos pudimos ver. Igual un saludo a todos los entrenadores, a todos los deportistas que nos están viendo el día de hoy. Y obviamente será un espacio muy entretenido y de contar unas experiencias muy buenas para todo nuestro equipo deportivo. Hay algunas similitudes que quiero comentarles, más como anécdotas de Claudio y de Juan Fernando. Ambos han estado, como dice el segmento, en varios Juegos Olímpicos, no solo en uno. Ambos entrenadores han podido llevar a más de un deportista a medallas de Juegos Panamericanos. De igual forma, varios deportistas a medallas en Copas del Mundo. Y otra similitud que no sabe pasar mucho en el deporte de alto rendimiento. En el caso de Claudio, entrena a las hermanas, y en el caso de Juan, entrena a las hermanas. Entonces, es algo que nos va conectando. Adicional a eso, que nos conecta, que es las aguas abiertas y el deporte. Entonces, es algo, una anécdota que quería comentarles. Y no solo en aguas abiertas, ojo, también todas estas proezas que han alcanzado como entrenadores también han sido en el ámbito de pileta. Y esto es muy interesante. Antes de darles paso y antes de entrar en lo bueno, en lo que venimos hoy, quisiera mencionar, ¿se acuerdan la semana anterior lo que íbamos a tener el primer concurso? Tenían que compartir el video y la entrevista y comentarnos, e iban a participar para esta visera. Sí, no sé cómo le dicen en Argentina, igual visera. Gorra. Sí. Gorra. Entonces, tuvieron 48 inscritos y aquí tengo el ganador. Se hizo justo hace unos minutos antes de entrar en vivo y no me quiero equivocar con el nombre. Se llama Pablo Saavedra. Así que si nos estás viendo, Pablo, contáctate con nosotros. Queremos llegar a esta visera. Y para esta semana, y vale la ocasión, yo creo que amerita lo que se va a obsequiar para le daré el nombre del ganador la próxima semana, son estas mascarillas personalizadas. Yo creo que hace falta mucho ahora en todas las casas. Vamos a estar de igual forma sorteando para las personas que han compartido y han comentado en esta transmisión en vivo. Entonces ahora vamos a lo que nos compete, Claudio y Juan Fernando, y quisiera ya arrancar directamente con la primera pregunta. Para todos los televidentes, para todos los que nos están viendo, si es que desean que Juan Fernando o Claudio responda alguna de sus preguntas, por favor, en los comentarios de este mismo video, háganmelo saber y poco a poco estaré mencionando las preguntas a los dos entrenadores olímpicos. Voy con la primera, ya así, y me gustaría que Claudio primero me ayude respondiendo y después Juan Fernando. Siempre hay que darle al invitado la primicia. Muchas gracias. A ver, la primera pregunta, y hay muchos entrenadores también que nos están viendo y ya nos están saludando. Ya voy a dar paso en el próximo corte con los saludos y con las primeras preguntas. Y va de lo que acabamos de pasar. ¿En qué etapa se encontraban antes de la paralización y qué objetivo tenían? Voy con ustedes. Bien, en el caso nuestro, bueno,
yo me encuentro con Cecilia, bueno, nadadores principalmente, que estábamos enfocándonos mucho con el tema de pileta, y Joaquín Moreno también. Así que nos encontramos en una etapa un poquito distinta a lo que normalmente hacemos, que, bueno, que es el agua abierta, ¿no? Así que por ende no estábamos con unas cargas muy elevadas a lo que normalmente hacemos, porque bueno, ya mi metodología también me acostumbra a nadar bastante. Estábamos más o menos en un promedio de 80 kilómetros, 70 cuando nos agarró todo este tema, y en un descenso para llegar al Sudamericano, que iba a ser ahí en marzo, bueno, en Buenos Aires, ¿no? Bueno, Claudio, yo pienso que teníamos casi los mismos objetivos y obviamente el sudamericano era uno de ellos. Y aparte del sudamericano, para nosotros era muy importante el preolímpico. Acuérdate de que el preolímpico teníamos el día 30 de mayo y obviamente en mi caso, en el caso del Ecuador, teníamos que ir dirigiendo todas esas cargas, todas esas funciones hacia el preolímpico, que era el evento fundamental, porque estábamos hablando de que era una clasificación a Juegos Olímpicos y que nos poníamos en riesgo en cierta parte si es que tomábamos ciertas cargas o ciertos volúmenes muy temprano antes de este preolímpico. Yo concuerdo casi contigo, yo inclusive comencé las últimas 4 semanas antes que comience todo esto, inclusive les cuento, yo estuve haciendo un concentrado en Bolivia, porque la piscina olímpica aquí de Cuenca estaba dañada y necesitábamos nadar un cierto porcentaje en una pileta o en una piscina de 50. Y es por eso que nos fuimos hacia Bolivia. Y estuvimos muy bien, estuvimos antes de Bolivia entrenando cerca de 85 kilómetros, luego estuvimos en 87 kilómetros y luego bajamos a una carga de 75 kilómetros. Yo tengo aquí un cuadro, en el cuadro 1 tal vez, que tengo aquí, hice el 75 kilómetros en la primera semana de este concentrado en Bolivia y en la segunda semana 84 kilómetros. Obviamente todo esto estaba con el objetivo claro que era el preolímpico básicamente porque nosotros íbamos a llegar al sudamericano ahí en Buenos Aires, en tu país, Claudio, con unas cargas elevadas, inclusive íbamos a competir con carga elevada y esperar a ver qué es lo que pasaba en el sudamericano y para tomar ya de ahí algunas funciones antes del preolímpico. Claro, nosotros por ahí la diferencia que teníamos era que, bueno, el sudamericano iba a ser en nuestro país y, bueno, teníamos una cierta, no sé si llamarlo presión, pero sí una cierta responsabilidad para rendir al máximo. Entonces, bueno, por ahí yo estaba manejando esos mismos volúmenes, pero pensaba justamente hacer un buen descenso de cargas para bueno, rendir de la mejor manera en los 10 kilómetros, ¿no? Que era una obligación, digamos, para el respeto de toda la planificación que después venía, como decís vos, para el repechaje. Bueno, sí, y tú tienes un punto muy, muy importante y a muchos países y a muchos entrenadores nos pasa que obviamente cuando nos toca un campeonato muy importante dentro de nuestro país, tenemos que dirigir todas las condiciones específicamente para esa competencia, así que claro, entiendo muy bien la posición de ustedes. Inclusive nosotros durante esas 2 semanas teníamos pensado hacer una serie de test, una serie de chequeos para continuar elevando las cargas. Y uno de los objetivos o de uno de los trabajos que, por ejemplo, hicimos, no sé si es que me pongo en el gráfico, un gráfico que hice en un gráfico 2. Esos son, por ejemplo, unos ejemplos que nosotros hicimos durante esas 2 primeras semanas, que obviamente era basado en la parte aeróbica muchas de las veces, pero con cambios de ritmos, que eso nos ayudaba mucho. Y obviamente va en perspectiva porque tú sabes, Claudio, y todo el mundo sabe de que esto va en dependencia de cómo están nuestros nadadores, de qué objetivos buscan nuestros nadadores y sobre todo qué condiciones nuestros nadadores están
justamente a la fecha, y esto nos pasó justamente antes del confinamiento. Y vale recalcar algo, ahorita que estaban ustedes hablando ya de la parte técnica, hay muchas personas que nos están viendo y son padres de deportistas, y capaz están diciendo, y esta charla es para mí. Y sí, yo pienso que los padres de familia, sobre todo los chicos vinculados al deporte, en sí no deben ser entrenadores, pero sí deben conocer lo que los entrenadores hacen para tener una planificación acorde a sus deportistas, indistintamente sea la etapa en la que se encuentren. Y ahora, yendo ya de una vez a la segunda consulta, es más como inquietud, más que como una pregunta técnica. ¿Ustedes recuerdan alguna etapa en todo este proceso de estos ciclos olímpicos anteriores que alguno de sus deportistas o el equipo entero se haya tenido que paralizar por varios meses? Y si recuerdan esa, ¿cuál es? Es más como para comentar a la gente y poner en preámbulo lo que estamos pasando hoy. En mi caso particular me pasó por un tema de obligación, digamos, de la vida natural de Cecilia Biagioli, ¿no? Cecilia fue mamá y bueno, tuvo que parar, si bien nadó prácticamente hasta 2 días antes de ser madre, obviamente poco volumen, pero después, obviamente, para volver a entrenar pasó mucho tiempo. La diferencia que hoy nos encontramos con una situación principalmente en Argentina, para mí mucho más complicada que el tema de estar parado en contacto con el agua, el tema del factor psicológico que estamos pasando aquí en Argentina. Las personas que están cumpliendo a rajatabla la cuarentena, no hay otra que entrenar en tu casa. Y bueno, es un factor por ahí que influye mucho a nivel mental y bueno, y termina pasando la factura, ¿no? Una factura importante. Son muchos días sin tocar el agua. Esperemos que por el lado que me toca a mí, de ver el lado positivo a todo esto, bueno, aprovechar para estar con la familia, aprovechar para disfrutar de situaciones que normalmente al viajar tanto, ¿no? Somos personas y entrenadores, deportistas que viajamos demasiado y entonces muchas veces dejamos de lado situaciones familiares y bueno, tratar de ver de ese lado positivo, en el caso por ejemplo de Cecilia, de estar con su hijo, con su familia y bueno, cuando vuelva toda la normalidad, enfocarnos en la parte de la sensibilidad más que nada, en la sensibilidad del agua, ¿no? Sí, en mi caso, bien este aislamiento o esta cuarentena que hemos vivido, en el caso con Esteban. Esteban en el 2016, como recordarán muchos de ustedes, tuvo una lesión del hombro después de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en donde prácticamente fue un año de para. Recuerdo que después de las Olimpiadas tuvimos que parar los entrenamientos porque el dolor que tenía era muy, muy fuerte y tuvimos que inclusive hacer una operación a nivel del hombro para que pueda restablecerse. Él pasó no solamente un mes, 2 meses, él pasó prácticamente un año. Fue entre el 15 y el 20 de julio del año siguiente que él recién tuvo que incorporarse a una piscina. Pero obviamente todo el trabajo que hizo en rehabilitación, en fisioterapia, pasaba de 4 a 5 a 6 horas dentro de la fisioterapia todos los días, de lunes a sábado. Y eso era algo extensivo y algo muy fuerte psicológicamente, que obviamente sabemos que un deportista como de alto rendimiento, como tenemos nosotros, y no solamente de alto rendimiento, sino puede ser formativo, la parte psicológica es muy importante para que todos ellos salgan adelante. Yo pienso que este aislamiento más bien nos va a dejar muchas enseñanzas, muchos aprendizajes para poder retomar estos aprendizajes y motivarles para un futuro cercano, obviamente, porque tenemos que pensar en un futuro cercano para todos los atletas, para todos los deportistas que hoy en día se ven con sus objetivos mermados, porque tenemos que recordar que el evento más fundamental de
del ciclo olímpico, los Juegos Olímpicos fueron suspendidos. Entonces, imagínense lo que es para un deportista que se preparó durante tantos años, estamos hablando de años, no, ni siquiera meses, sino años para que estar en una contienda a nivel mundial se vea opacado por esta pandemia que vivimos hoy en día. E inclusive saber de que esta pandemia a muchos nadadores que tienen una edad adulta elevada les va a perjudicar en gran medida para el próximo año, para el 2021. Pero bueno, esperemos que todo salga bien a continuación. Y en los nadadores veteranos me incluyo yo. A ver, esta pregunta era para entrar ya en el tema. ¿Y por qué era la pregunta de qué proceso ha sido el más largo que han vivido antes de paralización? Porque yo lo que quisiera saber es, ¿cuál ha sido ahora su enfoque y cuál ha sido su planificación? Porque al final ustedes siguen planificando en este tiempo de aislamiento. ¿Cuál ha sido el enfoque y la planificación en la cual ustedes han desarrollado en estos 40 o más de 40 días? Mira, en mi caso yo me encuentro con una situación muy particular que es, bueno, uno de los nadadores, Joaquín Moreno, en conducta que yo tengo, se encuentra viviendo en un departamento abajo de mi casa, digamos, ¿no? Entonces estamos trabajando todos los días de manera normal, lunes, miércoles y viernes, doble turno, 1 hora y cuarto por turno, martes, jueves, sábado y domingo, trabajando un turno. Con los demás atletas, yo me encuentro trabajando, digamos, también de la misma manera, con la misma rutina que desarrollo para Joaquín, pero la única diferencia es que no estoy con ellos, sino que, bueno, se trabaja, digamos, con la planificación y, bueno, tratar de que los deportistas cumplan a rajatabla, cumplan con la planificación que uno les pasa diariamente. Es complicado, es difícil, pero bueno, es lo que nos toca, es lo que nos queda. Nosotros, en mi caso, todo enfocado a lo funcional, por ahí tener la posibilidad de tener una bici, tener la posibilidad de tener un espacio como para correr, es lo que me posibilita hoy por hoy decir de que, bueno, estamos entrenando y estamos manteniéndonos, sobre todo, que me pasa en cuanto a mi deportista, el tema del peso. Yo no sé, viste que por ahí es muy diferente las situaciones de cada deportista, de cada entrenador, pero bueno, con mi deportista sufro ese tema de la relación peso-fuerza, entonces, bueno, tratar de cuidar el peso para mí es muy importante. A través de estos trabajos funcionales que uno puede mantener como rutina, creo que lo estoy logrando, ¿no? Bueno, en mi caso, yo pienso que algo parecido a Claudio, tenemos que ver mucho lo que es el peso del deportista hoy en día y sobre todo la suplementación que tienen todos nuestros deportistas, porque obviamente no debe ser la misma que cuando trabajaban 6, 7 horas en la parte física, tanto fuera del agua como dentro del agua. Inclusive yo tenía un cuadro aquí de lo que yo hacía normalmente, bueno, obviamente algo general, y en lo que hice en la parte del aislamiento. Por ejemplo, en la parte normal que yo hacía más o menos eran las repeticiones o las series de 15 repeticiones con descanso de 40 segundos para fomentar un poco lo que era la resistencia aeróbica, tanto en la fuerza general como en la fuerza específica. Las combinaciones y las transferencias de peso igual en las máquinas a trabajos específicos como ligas, como el BASA, como era algo muy fundamental para los nadadores, no solamente para los nadadores, sino triatletas, y muchos de estos ejercicios, obviamente, para los corredores y mucho más. Pero en el aislamiento, lo que dijo Claudio, y yo estoy completamente de acuerdo con casi, creo que la mayoría de entrenadores, son los circuitos funcionales. Los circuitos funcionales para nosotros hoy en día fue y ha sido hasta el día de hoy la herramienta por la que podemos continuar de cierta forma manteniendo lo que es la resistencia física, porque obviamente no podemos desarrollar mucho,
porque obviamente sabemos muy bien que la parte de horas de trabajo, la parte de intensidad en los entrenamientos es mucho menor a lo que estamos acostumbrados a hacer. Pero sí, con esos circuitos funcionales, poder mantener la capacidad aeróbica, sobre todo aeróbica, de los deportistas, porque sabemos de que fuerza máxima se nos va a hacer bien complicado. Potencia para los nadadores de velocidad inclusive también va a ser complicado porque va de la mano de la fuerza máxima. Así que la parte más que hemos podido trabajar es la parte de resistencia en las partes funcionales. Como decís vos, creo, como decías al inicio, creo que esta pandemia nos va a dejar muchísima enseñanza y creo que va a ser un desafío principalmente para los entrenadores, que es donde nosotros vamos a tener que enseñar mucho el lápiz, digamos, vamos a tener que escribir muy bien los entrenamientos, adaptarlo muchas veces al deportista y bueno, y adaptarnos también a situaciones que no nos va a gustar, que nos va a parecer que deberían salir, trabajos que deberían salir y nos vamos a tener que adaptar que no salen, ¿no? Porque este periodo yo creo que va a pasar factura en esa ansiedad que tiene uno como entrenador de decir, bueno, ya deberíamos estar trabajando en estos ritmos y bueno, posiblemente no lleguen tan fácil, ¿no? Esperemos que llegue pronto. Y ahorita acotando, yo creo que vale la pena diferenciar en la pregunta siguiente, porque obviamente algunas personas ven a ustedes o en los ejemplos que ustedes los dan de deportistas de Juegos Olímpicos, deportistas de alto rendimiento. Yo lo que quiero es, en pocas palabras, diferencien el programa que han realizado ahora en el aislamiento y cómo van a retomar entre un deportista de alto rendimiento y un deportista que recién está en su etapa formativa. ¿Cuál sería la diferencia en la planificación ahora en el aislamiento y cuando se incorporen de nuevo a las actividades? Mira, a mí me toca particularmente tener deportistas, como decís vos, de la élite máxima, olímpicos, bueno, medallistas panamericanos, y también tener chicos que están en el momento del paso a ser o hacerlo a nivel profesional, ¿no? Y vos sabés que, no sé, es mi modo de ver. Yo creo que los deportistas que están, digamos, a una edad menores de 25 o menores de 30 años, creo que le puede llegar a ser tal vez más fácil meterse por ahí en ritmo, ¿no? Yo creo que por ahí la elite, como vos lo decías, conjuga muchas cosas, entonces estuvo en procesos de trabajo muy largos, procesos de trabajo bien planificados, y bueno, este parate, para volver a llevarlo a este máximo nivel que los hace diferentes, puede llegar a tardar un poquito más. Los otros están en formación y están en crecimiento. Los nadadores jóvenes yo tengo fe de que van a volver rápidamente a su nivel, ¿no? Por ahí mi preocupación pasa por los deportistas que ya están arriba de los 30 años, ¿no? Bueno, es complicado porque sabemos de que los nadadores de élite van a necesitar, bueno, yo pienso que menor tiempo para una adaptación pronta, sobre todo la sensibilidad del agua, Claudio. Yo pienso de que la sensibilidad del agua en todos los casos va a ser esencial, tanto para los nadadores de élite como los nadadores formativos, porque las condiciones de sensibilidad se pierden inmediatamente, inclusive 1 o 2 días que tú no nades, sabemos que trae consecuencias después, porque necesitamos cerca de 4 o 5 días para de nuevo adaptarnos. Entonces yo pienso que para los nadadores de élite que están con esa ansiedad, que están con esas ganas de ya iniciar esos trabajos, va a ser un poco pronta la recuperación, sabiendo los años que tienen dentro del deporte, porque obviamente un deportista a nivel formativo no tiene tantos años de formación y obviamente se les va a costar. Y hay una diferencia muy grande. Obviamente los formativos
tratarán de buscar un poco más énfasis en lo que respecta a la técnica de nado, que va a ser indudablemente una forma de desarrollarse durante estos próximos meses, pero en el caso de los élites, obviamente, en cuestión de volúmenes, de cargas, de intensidades, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque obviamente no podemos desesperarnos para que tengan una pronta recuperación para esos nadadores y deportistas en general. Sí, y una de las cosas que más importan en el aspecto de sobre todo cuando se incorporen es cuál va a ser su primer objetivo, no competitivo, sino cuál va a ser su primer objetivo en la planificación, ahora que se ve que más o menos en las próximas semanas o ya se avecina un pronto retorno a las piscinas. ¿Cuál va a ser ese primer objetivo en la planificación, no en lo competitivo, sino en la planificación como tal, en los entrenamientos como tal? Mira, justamente hoy mismo presentaban aquí en Córdoba, donde soy yo, el protocolo para abrir o permitir que las piscinas abran. Todo va a depender de eso. Yo creo que si abre antes de junio, estamos muy bien. Yo creo que, bueno, en otras provincias está mucho más complicado, ya me fui de Buenos Aires, por ejemplo. En el caso de Córdoba creo que vamos bien, pero bueno, no depende de nosotros. Yo lo que estoy pidiendo en mi caso, si bien la temperatura ambiente aquí ya ha bajado mucho, ya estamos por ingresar al invierno y bueno, estoy pidiendo que me permitan por lo menos utilizar los espejos de agua, o sea, llámese lagos, llámese ríos, donde obviamente controle, pero bueno, por lo menos poder nadar y buscar esa sensibilidad que estabas hablando antes, que es muy, muy necesaria para los nadadores, ¿no? Nosotros, el tema de las piscinas es algo que se va a ver la semana que viene, si autorizan o no. Pero por el día de hoy no hay ninguna piscina habilitada para poder entrenar. Vuelvo a repetirte, estoy pidiendo la autorización para ir a algunos lagos. Obviamente no hay riesgo de contagio. Estoy pidiendo esa autorización para ver si puedo comenzar de esa manera, aunque sea. Sí, yo pienso que también hay que ver mucho lo que dicen la dirigencia a nivel nacional. Inclusive los permisos que hoy en día se están dando a empresas y todo eso, yo pienso que debe de continuar hacia el área deportiva. Y como decía anteriormente, la sensibilidad va a ser un factor primordial para los nadadores cuando retornen a los entrenamientos. En mi caso, por ejemplo, con Esteban tengo la suerte de que él vive al lado del club. Tenemos una piscina semiolímpica y él ya retomó los entrenamientos hace una semana y media. Cabe recordar de que nosotros estuvimos aislados cerca de 30 y tantos días entre Bolivia y la capital en Quito antes de llegar a Cuenca. Y él retomó los entrenamientos, él ya retomó los entrenamientos y hay un hecho medio curioso que quisiera mostrarles aquí en el retorno y la comparación. Aquí tengo en el gráfico 7, me parece. Miren, nosotros estuvimos más o menos entrenando, como les comenté, de 75 a 80 kilómetros entre la semana 1 y 2. En el aislamiento, cero, obviamente cero, porque no pudimos nadar absolutamente nada. Pero retomamos la semana anterior, retomamos entre 30 y 40 kilómetros la semana, que nos costó demasiado, nos está costando mucho, inclusive los ritmos de nado de Esteban, un nadador que se caracteriza por mantener los tiempos y las muy homogéneo en todas sus distancias, tenía un perjuicio de cerca de 3 a 4 segundos por cada 100 metros. Es mucho la variación. Inclusive
como les comenté, hay que tener mucho cuidado con este retorno porque nosotros empezamos con 30 a 40 kilómetros a la semana y pensamos subir de 30 al 40% del volumen y de las cargas la semana próxima. Pero obviamente estamos hablando de que son nadadores ya experimentados que tienen sus años ya en la natación y hay que tener mucho cuidado con esto porque estamos hablando que entre un 30 y un 40%, pero debemos de ver que con qué volumen empieza. Él está empezando con 30, 40 kilómetros. La próxima semana más o menos llegaremos a 56, 60 kilómetros, pero eso depende mucho de la sensibilidad y de que cada deportista pueda emplearse. Y una cosa muy interesante que debemos tener en cuenta es el fortalecimiento de las articulaciones del hombro. Yo pienso que por la ansiedad que tienen nuestros deportistas, por las ganas de ya estar adelante, no podemos descuidarnos en esa parte fundamental. No queremos que entrenen 2, 3 semanas inmediatamente y luego tener que parar nuevamente por lesiones básicamente en la zona superior, en la base de los hombros, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Es algo súper interesante lo que están conversando y a esto se remite la siguiente pregunta. Antes de continuar con la pregunta, quisiera ya comenzar a saludar. Igual pueden ver en la pantalla las personas que van integrando y van mandando sus saludos. Camilo Salas de la Tacunga, Luis Alberto Valencia, Santi García, Naisa, Daniel Contreras, deportistas también, David Farinango, Tomás Galván, e incluso obtuve algunos mensajes de personas del extranjero. Bueno, Arroyo Zambrano, que es de Machala, pero por aquí vi a alguien de Perú por aquí de Perú y de Chile, pude ver. Pues estamos haciendo un gran equipo internacional aquí. Me imagino que con muchos se ven incluso en las plataformas de hidratación. Y continuando con la siguiente pregunta, es interesante saber, adicional a esto de cómo tener las primeras pautas para recomenzar los entrenamientos, ¿qué tiempo estiman desde que obviamente se pueda utilizar las piscinas para que los deportistas, en este caso de alto nivel, comiencen con sus competencias, comiencen la parte competitiva? Obviamente esto va a estar en dependencia del calendario de la Federación Internacional de Natación, pero ustedes como entrenadores y en su planificación, ¿cuánto estiman en tiempo para poder retomar las partes de la competencia? Mira, lo que pasa es que la pregunta por ahí engloba muchísimo el tema político, ¿no? La verdad, si vos me estás preguntando a mí, yo creería cómo están las cosas y si uno está viendo la evolución que por ahí está teniendo esta pandemia, tal vez el hipotético caso de que a fin de año esté la vacuna, uno sueña con que desde enero, febrero, todo circule más o menos con una cierta normalidad. Pero bueno, también políticamente estamos viendo diferentes situaciones. De hecho, en América nos toca ver situaciones como la que está pasando en Estados Unidos, Brasil, Chile, que tengo la noticia de que supuestamente ha vuelto a una cuarentena total. La verdad que no sé, es como que soñar un poco y tratar de que nos queda hacer las cosas lo mejor posible para que cada país vuelva a una cierta normalidad y, bueno, y esperar, como decís vos, a la Federación Internacional que disponga de esas fechas, ¿no? Yo creo que va a ser todo el día a día de las grandes potencias, cómo vaya reanudando todo. Sí, yo pienso también de que va a estar en dependencia de cuándo se vaya abriendo las instalaciones deportivas. En mi caso, por ejemplo, yo al momento que supe que el sudamericano se suspendió y que a los pocos días supimos que el preolímpico y Juegos Olímpicos se suspendieron, pues inicié y terminé el macrociclo en ese mismo instante.
y reinventé todo, tuvimos que reinventar todo hacia el próximo año, porque obviamente las competencias del próximo año son muy importantes, porque todo lo que fue ciclo olímpico de este año pasó para el 2021. Yo pienso pienso que durará unas pocas semanas más en el comienzo de los entrenamientos. Todo va a ir dirigido obviamente a las competencias del próximo año. En febrero, tú sabes, Claudio, que se da la primera Copa del Mundo. Obviamente, dependiendo todo cómo vaya surgiendo, porque ahora estamos en la intemperie de decir se incorpora a las competencias o no. Sencillamente, inclusive los Juegos Bolivianos de la Juventud, que en el caso, bueno, nuestro, no sé si en el caso de Argentina me parece que no, pero tenemos ya una fecha establecida que era a finales de diciembre, justamente en Bolivia. Y obviamente no sabemos si es que se realizará o no esta competencia. Y también no sabemos en el momento de que se reaperture los escenarios deportivos, qué tiempo necesario tendremos para esa preparación, para esas competencias, porque necesitamos nosotros de semanas y meses de preparación antes de llegar a buenas condiciones. Obviamente, si es que esto todo cambia y vemos que las instalaciones se abren, los gimnasios se pueden ya utilizar con todas las medidas, obviamente, de seguridad, yo pienso que podremos llegar a un 100%, pero obviamente hablemos para julio o agosto del próximo año. Sabemos que la natación, el triatlón, el atletismo son deportes muy complicados, como muchos más, y veremos que este tiempo que viene desde ahora en adelante va a ser muy importante para tomar los entrenamientos a nivel de alto rendimiento. Aparte hay situaciones, Juanfer, que son muy dispares. Por ejemplo, yo tengo la situación de Romina, mi hermana, la triatleta, Sí. Romina Vialloli y Luciano Pacone están en Brasil. Y ellos están entrenando prácticamente con cierta normalidad. Tiene mucho que ver también todas estas diferencias en qué lugar te encuentres. A ver, yo te puedo dar una particularidad bueno, vos lo estás viviendo, o sea, Esteban está entrenando. Yo podría estar entrenando si viviera a lo mejor en el interior y tuviera una piscina. Podría estar entrenando con total normalidad porque hay lugares que la pandemia no ha llegado. Pero por ahí, bueno, estar en Córdoba, una ciudad muy importante, muy grande, está al igual que por ahí Buenos Aires. Inclusive hay algunos países, Claudio, que en ningún momento tuvieron para de entrenamiento. Yo supe que gran parte de la selección de Alemania, gran parte de la selección de Bélgica, continuaron los entrenamientos de forma normal, obviamente en sus centros deportivos, que son obviamente de alta categoría, pero ellos no dejaron de entrenar muchos de los nadadores y eso va en contra, obviamente, de los que no han podido hacer mayor uso de algo fundamental que es para nosotros, que es el agua. Obviamente el agua es algo fundamental en nuestro deporte. Y obviamente con esta incertidumbre va la siguiente pregunta. O sea, la incertidumbre es cuándo comenzamos a entrenar de nuevo con normalidad. Yo pienso que eso va a ser cuando se haga una vacuna o una cura, y eso no tenemos la fecha exacta. Tenemos fechas tentativas de tal vez cuándo regresar, pero no de cuándo vuelva todo a ser la normalidad. Y aquí va la siguiente pregunta, que es muy interesante. Tokio 2021. ¿Creen que es un plazo corto o creen que en ese plazo pueden llegar sus deportistas al 100%? Bueno, vos tocaste una palabra clave, incertidumbre, ¿no? Yo creo que esa es la palabra que envuelve toda esta situación. Porque, a ver, si vos me dijeras, mira, empezamos a entrenar ahora en junio, yo creo que no, por no decirte, nadie tendría problema de llegar a la plenitud física. El problema es que si nosotros empezamos en junio, tenemos que volver a parar unos días en agosto, volvemos después a empezar de nuevo, y todo ese, digamos, discontinuidad
y probablemente sea un problema para llegar al 100% a un Juego Olímpico. A ver, creo que una disciplina como el agua abierta corre con una cierta ventaja por lo que implica el tema de la estrategia, si bien es una disciplina de fondo, que uno requiere mucho volumen de trabajo, creo que influye mucho también el tema de la estrategia y cómo se diseña una competencia en sí. Por ahí, si vos me decís nadadores de 400, 800 o 1500, bueno, están corriendo con el tema del tiempo también, ¿no? Como para volver a nadar a una cierta intensidad que permita, por decirte, bajar algún récord mundial. Si bien los 10 kilómetros tal vez no lleguen a la plenitud física de todos los que vayan a participar, tal vez no se pueda llegar a apreciar, porque justamente se aprecian otras cosas, ¿no? También, no solamente el ritmo de nado, sino también la competencia en sí, la estrategia, el diseño de cada nadador para llevar a cabo una competencia como un Juego Olímpico. Sí, es muy importante esa parte fundamental que es, si es que continúas los entrenamientos durante todo este proceso, yo pienso que se podría llegar a un 100%. Pero obviamente si es que llega enero y nuevamente tienes una cuarentena, o si es que llega marzo y nuevamente tienes una cuarentena, y especialmente en los países latinoamericanos, pienso yo, porque como te mencioné, había países a nivel de Europa que no han dejado de entrenar. Entonces yo pienso que va a ser el problema básico de todos los nadadores a nivel, la mayoría de entrenadores y nadadores a nivel general, y no solamente de nadadores, sino de todos los deportes, triatlón, atletismo, de todos. El hecho de saber de que si es que ya retoman sus entrenamientos, va a ser continuos y no van a tener paras hasta los próximos Juegos Olímpicos. Y eso hay que tener cuidado, yo pienso de que tanto a nivel, como hablamos, a nivel formativo y a nivel de los deportistas de élite, tienen que tener un proceso muy adecuado de retorno, de adaptación a las cargas, de los volúmenes que se les va a implantar por parte de los entrenadores, para que esos volúmenes sean los adecuados y para poder llegar obviamente al 2021 en las mejores condiciones. Todos quieren Juegos Olímpicos, pienso yo, hablando del deporte de alto nivel, y para llegar a eso no hay que hacer el 100%, sino hay que hacer más de un 100% para llegar en óptimas condiciones. Así que esperemos que todo esto cambie y sobre todo con mente positiva, pienso, Claudio, y a todos los que nos escuchan, porque tenemos que ser positivos hoy en día, tenemos que tener todo lo que nos ha pasado durante todos estos días y cambiarlo positivamente hacia los meses que vienen para que todos nuestros deportistas se sientan, por lo menos de parte nuestra, motivados y tranquilos para seguir en los entrenamientos a diario, como tenemos que hacer todos los días. Y sí, tiene aquí toda la razón en las cosas que estaba diciendo. O sea, lo principal es la incertidumbre. Obviamente hoy día estamos en época para pensar en otras cosas, como mantenernos saludables, mantenernos aislados, sacar el mayor provecho del aislamiento con los diferentes entrenamientos que se puede hacer en casa. Nuestro objetivo con esta entrevista no es tanto el hecho de que los deportistas y eso se enfoquen solo en competencias y se olviden de sus vidas personales. Yo pienso que todos ponen sus vidas personales antes que el deporte. La idea de este conversatorio con ustedes, como entrenadores de experiencia, es ver las diferentes estrategias que ya se van visualizando y obviamente, como dijo Claudio, que van cambiando día a día. O sea, tenemos planificaciones que tal vez hoy día se piense de una forma y mañana totalmente borrón y cuenta nueva. O capaz no se la pueda hacer o tengamos que extender ciertos proyectos que se tengan. Entonces, la idea no es decir que los deportistas se afanen por comenzar de nuevo con sus entrenamientos o verse encerrados en el hecho de cuál es mi próximo objetivo. Nuestro objetivo actual es el aislamiento, es el cuidarnos, es el de estar saludables para cuando esto se pueda
retomar de la mejor forma. Está pasando algo en España, en las pocas noticias que vi, y es que ya están retornando en varios procesos de varios deportes. Pero en sí, a diferencia de otros países de Europa, la natación no lo han abierto, aunque sea para la selección principal. Yo sí quisiera tener más o menos ustedes qué opinan, teniendo en cuenta de que todos sabemos que en las piscinas son los sectores, entre comillas, digamos, más cuidados, con mejor normas de higiene y con temas de tratamientos de cloro y de ozono que hacen que cualquier tipo de virus, en ese caso, se aísle, se propague, digamos, se anule con este tipo de sistemas. ¿Qué comentario tienen con lo que está pasando en estos días allá en Europa? Mira, todos esos protocolos son los que justamente después toman los países de Sudamérica como para implementarlo y tratar de que las piscinas abran. De hecho, acá en Argentina se está hablando, bueno, a ver, la gente que está dedicada y que conoce el tema del virus, eh, te lo dice de que en las piscinas no habría riesgo alguno, tomando obviamente la precaución adecuada, pero no habría riesgo como por decirte un gimnasio o como por decirte correr, ¿no? Aquí en Argentina han habilitado, bueno, en algunos lugares el tema del uso de bicicletas, ¿no? El tema de las piscinas, el protocolo es claro, pero bueno, falta que se apruebe. Claro en el sentido de que el deportista, y esto te lo digo con conocimiento del protocolo que está presentado a nivel gubernamental, el deportista o el nadador o la persona que vaya a nadar va a tener que ir con barbijo hasta el momento último tirarse a la piscina y con lentes también. Entonces, bueno, ese es el protocolo como para que permitan la habilitación de la piscina. No se van a habilitar los vestuarios, es algo que se está prohibido en este protocolo. Los nadadores van a tener que guardar una cierta distancia de 2 a 3 metros para cambiarse, se cambiarán con toalla, como lo vemos muchísimo. A ver, esto para el alto rendimiento es normal, o sea, nosotros lo vemos a diario en competencias internacionales. Por ahí tal vez el nadador que está comenzando o los padres que ven y llevan a sus nadadores, a sus hijos, lo pueden llegar a ver un poco raro, pero en el alto rendimiento es muy común que un nadador se cambie en la misma piscina, ¿no? Con una toalla, obviamente, cuidando la intimidad, pero tranquilamente lo puede hacer. Sí, en el sentido de España, yo pienso que es un poco más dirigido hacia las normas en general y obviamente el saber de que esas normas a nivel general puede afectar o en beneficio o en contra de algún deporte, porque hay muchos estudios, estaba leyendo algunos estudios de las piscinas, especialmente en Inglaterra, en donde definen de que el peligro es casi nulo en el agua propiamente. Más bien es la preocupación el antes de, no tanto en el agua, sino el antes de. Y obviamente las piscinas con ozono, sobre todo, y con cloro va a eliminar casi un 99.9% de lo que es el virus. Entonces, por ese lado, las piscinas yo pienso que van a ser unos escenarios confiables obviamente si es que en el proceso de llegar hasta el agua se puede incorporar ciertas regulaciones, ciertas medidas de seguridad, como tú dices, obviamente el cambiarse obviamente en camerinos, eso no va a pasar, van a tener su respectivo distanciamiento, las personas que ingresen a los escenarios deportivos van a tener que hacer ciertas cosas o ciertos parámetros para poder ingresar y que eso inclusive ya estamos organizando para el pronto retorno de nuestros nadadores. Así que yo pienso que eso tardará unas semanas más. Obviamente tenemos que
informar de esto hacia las autoridades, porque tú, Claudio, y todos saben de que nosotros como personas deportivas y sobre todo de las instalaciones acuáticas, sabemos esto, pero muchas de las personas de los gobiernos desconocen el tema. Entonces yo pienso de que hay que echar de ese lado del conocimiento hacia las autoridades para que ellos obviamente conozcan el tema y nos den las autorizaciones respectivas. Sí, es muy interesante esta parte, sobre todo del conocimiento de lo que pasa detrás de la mantención de una piscina. Y en sí, antes de todo lo que estamos viviendo en este momento, ya las piscinas tienen un gran régimen de lo que es limpieza y regulaciones sanitarias para que puedan asimismo ser funcionales. Antes de seguir, ahorita les voy a cambiar la pregunta. Voy a hacer una pregunta que no es tan seria, pero para que ir más bien amenizando terminar con algo, con una sonrisa siquiera para todas las personas que nos están viendo, porque hay muchas personas que ya quieren volver y extrañan mucho la piscina. Pero más vale ser precavidos ahora y cuando todos retornemos dar el 100% de las fuerzas. Había algunas preguntas que en sí no son relacionadas con el tema que estamos tratando hoy día, pero los vamos a ir viendo posteriormente. No es el único episodio que vamos a tener a dos entrenadores olímpicos dando sus experiencias. Yo sí pensaría que sería mejor un plan una entrevista dedicada a ciertos temas que me están preguntando. Por ejemplo, dice una pregunta: ¿los velocistas deben hacer ejercicios de resistencia, cosas así? Cómo influye un entrenador en la parte psicológica de los deportistas. Son temas súper interesantes, pero yo sí creo que se necesita un ambiente más amplio y más minutos para otorgar a la respuesta de estas preguntas. Igual respondimos de algunas que nos fueron mandando en los comentarios. Y ya yendo a terminar casi, una pregunta. Una anécdota que hayan vivido en el pontón de hidratación en las competencias de aguas abiertas. Algo que se les venga a la mente, lo primero. Anécdota complicado, me pusiste en un apuro. tal vez tengo una que de hecho es la más importante para nosotros en la Argentina, que es la victoria de Cecilia, la única Copa del Mundo que tenemos, que ganó Argentina, de Cecilia Biagioli. Fue en el año 2011 en Santos. En Santos se podían hacer Copas del Mundo que te ponían en las barcazas. ¿Recordás, Juanfer, que ponían, o sea, que metían adentro en las barcazas? Y bueno, y estas barcazas se movían bastante, ¿no? Y bueno, y se llenaban de entrenadores. Y yo recuerdo estar con el palo de hidratación y Cecilia no vio el palo de hidratación. Y entonces, o sea, levantó la cabeza, miró, no vio ese palo de hidratación y siguió nadando, ¿no? Yo creo que esa pequeña distancia que toma sobre el resto fue clave como para que ellas se encontraran en un punto mirando hacia atrás y ver que el pelotón se había quedado muy atrás. Yo creo que ese error, que fue tal vez mío, tal vez de ella, o de los dos, fue lo que permitió que Cecilia se pudiera escapar en esta Copa del Mundo y bueno, y terminara ganando, ¿no? Así que bueno, una anécdota bastante linda. No, y ahora recuerdo con un colega nuestro, Juan Tenorio, que tú le conoces bien, en un pontón de hidratación, no me acuerdo cuál era. Vimos a la selección, me parece que era de Hong Kong o de algún país asiático, en donde puso la vara de hidratación, pero con la botella cerrada. La botella estaba cerrada, entonces cuando el nadador viene y quiere tomar, estaba con la botella cerrada y no sabíamos, abre la botella, por lo menos abre la tapa de la botella, porque no puede estar la hidratación cerrada la botella. Así que eso es una de las anécdotas. Otra también, de que un conocido dirigente nuestro también, cuando pasaba por atrás de todas las varas, pisó una de ellas y le quebró también.
Así que nadie se dio cuenta, sino yo pienso que cuando ya se terminaron la competencia, dijeron, ¿qué pasó con la vara? Pero ya sabemos quién fue. Bueno, después en privado me contás. Sí. Otra cosa que vale resaltar es que los entrenadores argentinos y uruguayos, lo primero que llevan al pontón de hidratación es el mate, y después la hidratación para el deportista. Mira, por respeto a ustedes, no estuve tomando, pero tengo el mate acá al lado. Por respeto a ustedes, a la entrevista, no lo estaba usando, pero sí, ponemos el mate permanente. Y lo peor de todo es de que ellos llevan el equipamiento mucho más grande, mucho más complejo para el mate antes que para la hidratación. Sí, sin lugar a dudas. El uruguayo es mucho más matero que nosotros. Mucho más matero. Bueno, pero creo que los dos. Argentina también, bastante. Muchas gracias, Claudio. Gracias, Juan Fernando. Yo sí quisiera que antes que terminemos, si quieren ustedes dar algún mensaje a los chicos que nos están viendo, sobre todo no a los de alto rendimiento, porque yo creo que ellos, para estar en ese nivel, sí deben tener una fortaleza mental súper fuerte. O sea, para estar en el alto rendimiento día a día y durante varios ciclos olímpicos, la mentalidad de esos deportistas tiene que estar siempre elevadas, siempre se les pone a prueba con todas las cosas. Yo más quisiera que el mensaje vaya a los pequeños, a los jóvenes, a los que están en las formativas, que ven que casi el año es perdido y para algunos viven, digamos, o sus anhelos desde la próxima y no ven más allá. Yo sí quisiera que antes de despedirnos y agradecerles a todas las personas que nos están viendo, si pueden dar un mensaje. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a ustedes. Como saben, se los aprecia y por eso casi siempre utilizamos sus instalaciones como para entrenar y hacer el alto rendimiento de la mejor manera. Queremos mucho Cuenca y apreciamos mucho cómo nos tratan. Así que agradecido a ustedes. Y mira, en lo que respecta a mí, el mensaje por ahí para los jóvenes es paciencia. Esto va a pasar. Hay que mirar mucho lo que está sucediendo en el mundo. Hay mucha gente que la está pasando muy mal. Y bueno, yo creo que hay que valorar lo que los padres nos permiten hacer, que seguramente debe haber mucha juventud esperando el momento de volver a tirarse a un entrenamiento, de volver a un gimnasio, de volver a dejarlo todo por los objetivos. Y atrás seguramente está la familia tratando de sobreponerse de esta situación que no sabemos bien cómo va a pasar. Lo que sí sabemos es que está dejando el tendal de mucha gente sufriendo. Así que mi consejo, mi mensaje es tener paciencia y bueno, seguir entrenando y bueno, cuando aparezca la oportunidad de volver a demostrar todo lo que uno puede dar, hacerlo al 100%. Sí, un saludo a todos, obviamente. A Santiago, muchas gracias por la oportunidad. Es básicamente la iniciativa de él en todos estos programas que nos sirven para todo, para darnos cuenta de muchas cosas. Y obviamente para los jóvenes, saber que la salud hoy en día es lo más importante. Nosotros estamos con salud, tenemos que ser siempre positivos, siempre encaminados a pensar en largo plazo, no solamente en lo que está pasando. Todas las enseñanzas que he vivido durante todo este tiempo y que para mí obviamente ha sido complicado, estuve en un país extraño al mío durante más de casi 50 días, estuvimos aislados en una habitación de 6x6, 2 personas, que estuvimos 14 días adicionales de esa forma, entrenando en un espacio reducido de 2x2 en lo que es los temas funcionales, pero sin embargo tenemos esa mentalidad positiva y eso va para todos los jóvenes, para todos los niños, que piensen muy en alto, deben de pensar siempre en lo que se les viene por delante, saber que tienen sus familias al lado de ellos, saber que tienen sus padres al lado de ellos y que siempre van a estar apoyándoles para que
todo lo que hagan de ahora en adelante sea en beneficio de ellos, en beneficio de la salud de ellos, y saber que el deporte, una vez más, nos va a unir. Claudio, sabemos que el deporte siempre nos ha unido, siempre ha sido una herramienta para nosotros grande, ha sido una herramienta de compañerismo, de fraternidad entre todos los entrenadores a nivel de la mayoría de entrenadores a nivel de Latinoamérica y del mundo, y saber de que podremos dar ese granito de arena a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que salgan adelante. Sobre todo, yo pienso que es un valor muy especial, y a todos los creyentes estamos bajo la bendición de Dios. Y si es que estamos con Él, yo pienso que nada nos va a faltar y que todo esto pasará lo más pronto posible. Muchas gracias, Claudio, muchas gracias, Juan Fernando. Antes de que se vayan, quiero darles una primicia. El programa del próximo jueves vamos a tener de nuevo el segmento Champions versus Champions. Y vamos a tener combatiendo con Esteban a un nadador de aguas abiertas, que no voy a decir el nombre, quiero que quede un poquito, ustedes piensen. Ha sido varias veces número 1 en el ranking mundial. Se ha enfrentado con Esteban desde los 16, 15 años. O sea, ya lleva más de una década y media enfrentándose, rivales en las aguas abiertas y amigos fuera de ellas. Entonces, para todas las personas que me están escuchando, la próxima semana, el día jueves, vamos a volver con este segmento. Y así también, dentro de las posteriores semanas, vamos a volver a tener a 2 entrenadores conversando sobre temas específicos del deporte que nos gusta, y que nos vayan comentando sus experiencias. Así que te agradezco, Claudio, por la invitación, Juan Fernando, y me despido de ustedes. Y antes de que todos se desconecten, les recuerdo, para las personas que estén compartiendo el video, se les va a promocionar la próxima semana, ver quién es el ganador de estas 3 mascarillas, gracias a Fábricas Bucia, que nos ha otorgado, personalizadas. Entonces, la próxima semana estaremos dando los ganadores. Y no me alargo más. Muchas gracias por estar todos pendientes. Deseo agradecerles que